El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Elena volvía de la feria con sus 2 hijas. El camino de tierra levantaba polvo con cada paso, y las niñas reían con la alegría de quienes no conocen la prisa. Cargaban bolsas llenas de verduras y sueños, hablando de lo que harían al llegar a casa. Fue entonces cuando vieron el coche estacionado, cubierto de polvo, y con un hombre recostado sobre el volante. El aire se volvió más denso, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Elena se acercó sin miedo, guiada por un instinto que nace de la compasión. El hombre alzó la cabeza con dificultad y murmuró: «No tengo a dónde ir». Sus ojos estaban enrojecidos, el rostro demacrado y su ropa, aunque cara, estaba arrugada y sucia. Elena no hizo preguntas. Entendía el lenguaje de las almas rotas. Le ofreció su mano sin dudar, mientras sus hijas lo observaban con ojos curiosos y silenciosos. «Venga con nosotras», dijo con firmeza suave, como quien no teme compartir lo poco que tiene. El hombre apenas pudo incorporarse, y Ana, la menor, le ofreció su paleta como gesto de bienvenida. No sabían su nombre, ni de dónde venía, pero algo les decía que esa decisión cambiaría sus vidas. Así comenzó una historia marcada por la dignidad, el amor y la redención. El camino hasta la casa fue silencioso, interrumpido solo por los pasos y el crujir de las bolsas. Ricardo, así se presentó más tarde, caminaba cabizbajo, como si cada paso pesara una tonelada. Las niñas hablaban entre sí en voz baja, y Elena mantenía la mirada al frente. Cuando llegaron, lo primero que vio fue una casa humilde, de madera gastada pero llena de color. Un jardín improvisado con latas pintadas y flores silvestres le dio la bienvenida. Era un lugar sin lujos, pero con una calidez que se sentía en el aire. Elena le abrió la puerta y le dijo: «Aquí no se pregunta el pasado, solo se valora el presente». Ricardo se sentó en una silla vieja pero firme, mientras las niñas le servían un vaso de agua. Observaba cada rincón con una mezcla de vergüenza y asombro. Todo era tan simple, tan distinto a su mundo de mármol y cristal. Elena cocinaba en silencio, y el olor a frijoles con epazote llenaba la casa. Nadie le exigía nada, y sin embargo, se sentía en deuda. María le preguntó si quería arroz también, y él solo asintió. Esa noche, comió con manos temblorosas y lágrimas contenidas, agradecido por algo tan básico, ser recibido. Elena preparó un catre junto a la cocina, con una manta vieja pero limpia. «Es lo que tenemos, pero está seco y tibio», dijo con una sonrisa serena. Ricardo se recostó sin saber cómo agradecer. Escuchó las risas suaves de las niñas desde el otro cuarto y luego una oración antes de dormir. Se cubrió hasta el cuello, cerró los ojos y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Afuera, los grillos cantaban y la brisa entraba por las rendijas de madera. Aquella casa pobre lo envolvía como el abrazo que tanto necesitaba. Durante la madrugada, Ricardo se despertó por el sonido del gallo y un silencio distinto. Miró alrededor, recordando por un momento que ya no estaba en un hotel ni en su antigua mansión. Se levantó despacio y fue hasta la puerta, viendo el cielo lleno de estrellas. Allí, bajo la luna, respiró profundo. No entendía por qué esa gente le había abierto la puerta, pero algo dentro de él susurraba que ese lugar, aunque humilde, tenía más riqueza de la que había conocido, y aunque no lo sabía aún, ya había comenzado su camino de transformación. Los primeros días fueron un choque de mundos. Ricardo, acostumbrado a botones, oficinas y chóferes, no sabía ni encender un fogón. Intentaba ayudar, pero derramaba agua, rompía vasos o tropezaba con los juguetes. Las niñas lo miraban sin burlarse, como si comprendieran que él también estaba aprendiendo. María le mostró cómo moler café con el molino viejo de manivela. Ana le pidió que la empujara en el columpio hecho con llantas. Elena le daba espacio, observando desde la ventana con esa paciencia que solo da la vida dura. Una tarde, Ricardo se ofreció a cargar leña y terminó con ampollas en las manos. Se sentó en el patio, frustrado, con los ojos llenos de derrota. Elena le llevó una taza de té y se sentó a su lado. No hablaron mucho, solo compartieron el silencio.
ese que cura más que 1000 palabras. Ella le puso un paño en las manos y le dijo: «Nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender si hay voluntad». Él asintió con los ojos bajos, conmovido por tanta comprensión. Esa noche volvió a dormir con una sensación nueva, la de querer mejorar. Ricardo comenzó a observar los gestos de Elena, cómo ahorraba agua al lavar, cómo repartía la comida exacta para que alcanzara, cómo consolaba a sus hijas sin prometer lo imposible. Y se sintió pequeño, inútil, pero también inspirado. Empezó a madrugar, barrer el patio, regar las plantas. Ana le trajo un sombrero viejo para el sol y María le enseñó a doblar la ropa. Elena, sin decirlo, notaba el cambio. Ya no era un huésped que toleraban. Era alguien que empezaba a ser parte de la rutina. Una noche, Ricardo no pudo más y se acercó a Elena mientras ella cocinaba. Le confesó entre susurros que había sido rico, muy rico, dueño de empresas, propiedades y hasta de aviones. Pero la soberbia, los errores y una traición lo dejaron sin nada. Perdí a mi esposa, a mis hijos, y cuando ya no tuve dónde caer, me escondí. Elena lo escuchó en silencio. Al final, solo le dijo: «A veces, Dios nos rompe para que podamos volver a ser moldeados». Y en sus ojos no había juicio, solo verdad. Después de esa conversación, Ricardo lloró por primera vez en años. Lloró por todo, por el orgullo, por la soledad, por el dolor que causó. Y Elena, sin decir nada, simplemente lo abrazó. Fue un abrazo corto, pero suficiente para que algo dentro de él se soltara. Esa noche durmió más profundo, y al despertar, el sol le pareció más cálido, el canto de los pájaros más claro. Era como si el mundo ya no pesara tanto sobre sus hombros. Algo dentro de él empezaba a sanar. Los días pasaban, y Ricardo se volvía parte del paisaje de la casa. No era un invitado, pero tampoco un intruso. Era alguien que estaba aprendiendo a vivir otra vez. Ayudaba a arreglar cosas rotas, cargaba agua del pozo y hasta inventaba juegos con las niñas. Su rostro había cambiado. Menos sombras, más luz. A veces se sorprendía a sí mismo silbando mientras barría. Y aunque el pasado seguía pesando, el presente le daba nuevas razones para respirar. Una tarde, María trajo un dibujo donde aparecían ella, Ana, Elena y él. «Somos nosotros», dijo con orgullo. Ricardo tomó la hoja con manos temblorosas. Era la primera vez que alguien lo veía como parte de una familia desde que todo se derrumbó. No supo qué decir, solo la abrazó con fuerza. Elena, desde la cocina, lo vio y sonrió en silencio. No hacía falta hablar. Los lazos verdaderos no necesitan explicación. En ese momento, comprendió que ya no estaba tan solo. Las niñas lo llamaban para todo, para leer cuentos, para empujar el columpio, para ayudar con la tarea. Él, que había dado órdenes a ejecutivos, ahora recibía órdenes de 2 pequeñas con moños desparejos, y lo hacía feliz. Había encontrado un tipo de liderazgo que no se imponía, sino que se ganaba con cariño. Ana le enseñó a hacer figuras de papel. María le pidió que la acompañara a la escuela por primera vez. Elena lo miraba todo con una mezcla de ternura y orgullo. Pero también había noches difíciles. Ricardo se despertaba empapado en sudor, reviviendo escenas del pasado, la discusión final con su esposa, el portazo de sus hijos, el silencio de sus cuentas vacías. Se sentaba en la cama, respirando hondo, tratando de calmarse. A veces salía al patio, se sentaba en la mecedora y contemplaba la luna. En una de esas noches, Elena se le acercó en silencio y puso una cobija sobre sus hombros. No preguntó nada. Solo se quedó allí, acompañando su dolor. Una mañana, Elena le pidió ayuda para reparar la cerca del gallinero. Trabajaron juntos bajo el sol, sudando, riendo, equivocándose. Al final del día, aunque la cerca quedó chueca, se sintieron satisfechos. Fue la primera vez que Ricardo se sintió útil desde que perdió su empresa. Esa noche, comieron pan recién hecho y bebieron agua de limón con hierbabuena. Elena sirvió los vasos y, sin mirarlo, dijo: «Aquí no necesitamos a alguien perfecto, solo a alguien presente». Y él lo entendió como una bendición.
Ricardo comenzó a construir un columpio nuevo para las niñas, usando madera que encontró tirada en el camino. Lo lijó con cuidado, lo pintó de azul cielo y lo colgó del árbol más fuerte del patio. Las niñas lo estrenaron con gritos de alegría. Elena lo observó desde la sombra, con los ojos brillando. Ese gesto, tan simple, significaba mucho. Era la confirmación de que él no solo estaba de paso, estaba echando raíces, y con cada gesto se convertía en algo más, en esperanza viva. El día que terminó de pintar la cerca con Ana, ella le preguntó, ¿tú antes también tenías jardín? Él sonrió con melancolía y respondió, sí, pero nunca lo cuidé como este. La niña lo abrazó y le dijo, pues este sí es bonito porque lo hicimos juntos. En esa frase cabía toda su transformación. Ya no era el hombre que lo tenía todo y lo perdió. Era el hombre que lo perdió todo y aprendía a valorarlo poco. Y en ese aprendizaje estaba encontrando algo más valioso que el éxito. Estaba encontrando el alma que había enterrado. Una tarde, mientras recogía leña en el camino, Ricardo escuchó el sonido de un motor. Una camioneta se detuvo a su lado y de ella bajó Carlos, su ex socio. El rostro de ambos se congeló. Carlos se acercó con lágrimas en los ojos y lo abrazó sin pedir permiso. «Te busqué por todos lados», murmuró. Ricardo se quedó inmóvil, sin saber si responder o huir. Fue un reencuentro cargado de pasado, de traiciones, de culpa, pero también de algo más profundo, la necesidad de perdón. Carlos le contó que su familia aún lo extrañaba, que sus hijos preguntaban por él, que su esposa no lo odiaba, solo quería respuestas. Ricardo bajó la mirada. No se sentía listo para volver a ese mundo. «Aquí encontré algo que nunca tuve, Carlos, paz», dijo con voz quebrada. Carlos no insistió, pero le entregó un papel con un número de teléfono. «Si un día quieres hablar con ellos, llámales, aún te aman». Y se despidió sin rencor, dejando una puerta abierta al pasado. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminó por el patio, respirando el aroma a tierra húmeda. Se sentía dividido entre dos vidas, la que dejó atrás y la que apenas empezaba a construir. Elena lo encontró sentado en la banca de madera y se sentó a su lado. «¿Quieres hablar?», preguntó suave. Él asintió y le contó todo. La traición, la caída, la familia perdida. «No sé si tengo derecho a regresar», confesó. Ella lo miró con firmeza. «Todos tenemos derecho a sanar. Solo hay que elegir cómo». Al día siguiente, Ricardo viajó al pueblo y desde un teléfono público llamó a su hijo mayor. La voz del otro lado tembló al escuchar la suya. Lloraron, hablaron por horas, acordaron verse el domingo en la plaza. Cuando colgó, sintió que el pecho le dolía, pero no por angustia. Era alivio. Elena lo esperaba con las niñas y él les contó la noticia. María le abrazó con fuerza. Ana le dibujó una carita feliz. «Estás valiente», le dijo, y él se dio cuenta de que lo era. El reencuentro con su familia fue silencioso al principio. Su exesposa lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. No hubo gritos, solo lágrimas y palabras pausadas. Él pidió perdón. Ella lo aceptó. Los hijos lo abrazaron con fuerza, como si el tiempo no hubiese pasado. No prometió nada, solo dijo, «Estoy aprendiendo a ser mejor». Y por primera vez sintió que sus palabras eran sinceras. Se despidieron con un «nos vemos pronto», que no era una formalidad. Era un nuevo inicio. Volver a la casa de Elena fue como respirar otra vez. El olor a pan, el sonido de las niñas, el calor del fogón, todo estaba igual. Pero él ya no era el mismo. Elena lo miró con ojos serenos y le preguntó, «¿Y ahora qué harás?». Ricardo respondió sin dudar, «Quiero quedarme, pero también quiero reparar lo que rompí». Así nació un nuevo equilibrio. No se trataba de elegir entre dos mundos, sino de integrarlos. Y eso, descubrió, era aún más difícil, pero también más valioso. Con el tiempo, Ricardo comenzó a hacer viajes semanales para ver a sus hijos. Los traía los fines de semana a la casa. Compartían juegos, tareas, cuentos. La casa, antes pequeña, se llenó de voces nuevas. Elena los recibía con dulzura, sin intentar ocupar un lugar que no era suyo. Las niñas los adoptaron como hermanos, y Ricardo, por fin,
Sintió que podía ser padre sin necesidad de cargar el peso del pasado. Estaba formando algo nuevo, algo que nacía de la humildad y del amor. El negocio de Elena y Ricardo nació como nacen las mejores cosas, sin apuro, sin cálculo, solo con amor. Comenzaron vendiendo pan casero, mermeladas, tortillas y conservas. Ricardo construyó una pequeña mesa frente a la casa y colgó un letrero pintado por las niñas. Al principio, los vecinos compraban por cortesía, pero pronto, el sabor, la calidez y la historia detrás atrajeron más y más personas. Los fines de semana, la fila llegaba hasta la entrada del camino, y en cada venta había una sonrisa sincera, una historia compartida, una conexión humana. Elena organizaba los turnos, enseñaba recetas y mantenía todo en orden. Ricardo atendía a los clientes, bromeaba con los niños y aprendía a dar sin esperar a cambio. Las niñas pintaban los frascos y decoraban las bolsitas con dibujos. Era un negocio sencillo, pero lleno de alma. El dinero comenzó a rendir más. Compraron una estufa nueva, mejoraron el techo y hasta instalaron una pequeña estantería con libros para las niñas. La casa ya no era solo un refugio, era un taller de sueños compartidos. Un día, un periodista del pueblo se acercó atraído por los rumores. Les tomó fotos, escuchó su historia y escribió una nota titulada «Donde el alma encuentra hogar». La publicación se volvió viral en la región. Gente de otros pueblos venía a conocer la tiendita del abrazo. Algunos llegaban solo por curiosidad, pero se quedaban por el ambiente, por la risa de las niñas, por la mirada limpia de Elena, por la amabilidad de Ricardo. La fama no los cambió. Al contrario, los volvió aún más generosos. Ricardo decía en cada entrevista, «Yo no vine a enseñar nada, vine a aprenderlo todo». Y cuando le preguntaban cómo había llegado ahí, respondía con sencillez, «Me quedé sin nada, y alguien que no me conocía me dio todo, dignidad, comida y un lugar en la mesa». Esas palabras tocaron muchos corazones. Algunos lloraban al escucharlas, otros recordaban a alguien que necesitaba una segunda oportunidad. Así, sin buscarlo, Ricardo se convirtió en ejemplo vivo de que el amor restaura. La comunidad empezó a organizar ferias, talleres y trueques. Elena y Ricardo ofrecían espacio en su patio para otras mujeres que también querían vender. Ana y María ayudaban a cuidar a los hijos pequeños de las vendedoras. Se creó una red de apoyo, de cooperación real, de humanidad sin etiquetas, y lo que comenzó como una ayuda temporal se transformó en un proyecto de vida compartido. La pobreza seguía allí, sí, pero también la dignidad, la unión, la esperanza. En una de esas ferias, Ricardo vio a un joven mirando con desconfianza los productos. Se acercó y le ofreció una galleta gratis. El joven aceptó, comió y luego preguntó si podía ayudar con algo. Tenía las manos ásperas, la mirada rota y la voz baja. Ricardo lo reconoció al instante. Era él mismo, años atrás. Le dio un delantal, le mostró cómo atender y le dijo, «No necesitas saber nada, solo tener ganas de empezar». Y así la cadena continuó. Uno salva a otro, uno abraza a otro, uno transforma a otro. Esa noche, Elena le dijo a Ricardo, «Hoy te vi reflejado en ese joven». Él sonrió, miró el cielo estrellado y respondió, «Y lo mejor es que no me dio miedo, porque el miedo ya no gobernaba su vida. El pasado no era una condena, sino una lección, y el futuro no era una amenaza, sino una promesa». Elena apoyó su cabeza en su hombro. Las niñas dormían. El pan seguía tibio en la mesa, y la vida, por fin, tenía sabor a hogar. Una tarde de lluvia, mientras las niñas hacían dibujos en la mesa, Ana preguntó en voz alta, «¿Ricardo se va a quedar con nosotras para siempre?». La pregunta flotó en el aire como un globo a punto de explotar. Elena levantó la mirada. Ricardo, que estaba reparando una silla, se quedó congelado. María miró a su hermana y repitió la pregunta. Ricardo respiró hondo, dejó el martillo a un lado y se sentó frente a ellas. «Si ustedes quieren, y su mamá también, yo me quedo todo lo que me permitan». Las niñas corrieron a abrazarlo sin más. Esa noche, Elena le sirvió café
y se sentaron en la banca bajo el alero mirando la lluvia. «No tienes que sentirte obligado», dijo ella. «Lo sé», respondió él, «pero esta casa me salvó y ahora quiero construir con ustedes, sin máscaras, sin prisas, sin promesas vacías». Elena bajó la mirada, tocada por su honestidad. Él le tomó la mano con suavidad y agregó: «No sé qué viene después, pero sé que no quiero estar en ningún otro lugar». Y en ese momento, sin ceremonia, nació algo nuevo entre ellos. Con el paso de los días, los gestos entre ellos se volvieron más íntimos. Una flor en la mesa, una manta compartida, una canción tarareada al unísono. Las niñas hablaban de mamá y Ricardo como si fuera lo más natural. En el pueblo ya nadie preguntaba. Se sabía que en esa casa pasaban cosas buenas, una familia reconstruida, no por la sangre, sino por la decisión diaria de amar. Ricardo compró unas plantas nuevas para el jardín. Las niñas las nombraron Esperanza, Valentía y Alegría. Elena, que siempre fue prudente, comenzó a permitirse soñar. Miraba a Ricardo con ternura, pero también con admiración. Había visto su caída, su lucha interna, su transformación real. Y sabía que no era un cuento de hadas. Era un amor adulto, con cicatrices, con silencios compartidos. Una noche, mientras barrían juntos la cocina, Ricardo le preguntó: «¿Y tú qué esperas del futuro?». Elena sonrió y respondió: «Que las niñas crezcan sabiendo que el amor puede salvar, que la bondad no es debilidad y que el hogar no es un lugar, sino quienes lo habitan». Ricardo se emocionó. Nunca nadie le había hablado con tanta claridad. Se sentía visto, no por lo que había sido, sino por lo que estaba intentando ser. Le costaba aún mirarse al espejo, pero con ella cerca, el reflejo no dolía tanto. Empezó a escribir en un cuaderno las cosas que aprendía cada día. Le llamó Lecciones desde el polvo. En él anotaba frases de las niñas, recetas de Elena, momentos especiales. No era un empresario de nuevo. Era un hombre que encontraba valor en lo sencillo. Un domingo, al regresar del mercado, Ricardo vio una bicicleta vieja tirada en el basurero del pueblo. La recogió, la reparó por días y se la regaló a María en su cumpleaños. La niña lloró de emoción. Ana pidió que él le enseñara a andar. Pasaron la tarde en el patio, entre caídas, risas y aplausos. Elena observaba desde la puerta y su corazón se llenaba, no por los regalos, sino por la presencia. Ricardo no llenaba con dinero, sino con tiempo, con palabras, con abrazos, y eso valía más. Al final del día, mientras cenaban pan con leche y canela, Ana dijo: «¿Ya somos una familia o falta algo?». Ricardo sonrió, miró a Elena y respondió: «Si tú lo sientes, entonces ya lo somos». Las niñas aplaudieron. Elena no dijo nada, pero su mirada era un sí absoluto. Esa noche, Ricardo escribió en su cuaderno: «Hoy por primera vez, alguien me llamó familia sin condiciones, y supe que ese era el tesoro que nunca supe buscar». Afuera, el viento soplaba suave. Dentro, reinaba la paz. Pasaron las semanas y Ricardo comenzó a soñar con un futuro más firme. No solo quería estar presente, quería pertenecer, sembrar, construir. Empezó a planear una pequeña expansión del negocio, una panadería sencilla, con horno de adobe y una mesa grande para atender al público. Lo habló con Elena una tarde bajo el árbol de guayaba. Ella dudó al principio, temía perder la paz que habían conquistado, pero al ver su entusiasmo y compromiso, aceptó con una condición: solo si todo lo hacemos en familia. Ricardo asintió emocionado y así comenzaron los planes. Juntos buscaron materiales, hablaron con vecinos, pidieron ayuda. Los fines de semana, el patio se llenaba de gente martillando, cargando ladrillos, contando chistes. Ricardo lideraba el proyecto con humildad. No imponía, escuchaba. Elena se encargaba de alimentar a todos. Las niñas pintaban letreros, barrían y ofrecían agua fresca. Aquella construcción no era solo un local, era un símbolo de reconstrucción, de comunidad, de segunda oportunidad. Cada clavo que entraba era una promesa de futuro mejor. El día de la inauguración llegó con sol brillante y aroma a pan recién horneado. Los vecinos se reunieron,
Las niñas cortaron la cinta con tijeras grandes y risas nerviosas. Elena repartía pan dulce. Ricardo saludaba uno a uno con los ojos brillando. Un cartel colgado sobre la puerta decía: «Aquí se vende lo que se hace con el alma». No tardó en llegar el periodista del pueblo, que tomó nuevas fotos, emocionado por el crecimiento. Esa noche, el lugar apareció en las redes sociales con cientos de comentarios. Un ejemplo de vida, un hogar que inspira. Durante la celebración, Ricardo tomó la palabra. No estaba acostumbrado a hablar de emociones en público, pero ese día fue distinto. Hace un año, yo dormía dentro de un coche, sin rumbo, sin esperanza. Hoy tengo un techo, tengo trabajo, tengo amor. Y todo porque una mujer que no me conocía me ofreció un vaso de agua y un lugar en su mesa. Gracias, Elena. Gracias, niñas. Ustedes me enseñaron a volver a vivir. El aplauso fue largo, sincero. Muchos lloraron y otros decidieron ayudar a alguien después de escucharlo. Más tarde, mientras limpiaban juntos los últimos restos de la fiesta, Elena se acercó y le entregó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo de madera tallada, con las iniciales de las niñas y un corazón al centro. Ricardo lo tomó con asombro. «No es una propuesta, es una señal», dijo ella, «de que confío en ti y en lo que somos». Ricardo no pudo contener las lágrimas. «Prometo cuidarlas, construir con ustedes y no volver a huir». Se abrazaron largo, bajo la luz tenue del patio. Y allí, sin más testigos que la luna, sellaron su pacto. Las semanas siguientes trajeron rutina, pero de la buena. Pan por las mañanas, juegos al atardecer, cenas compartidas. La familia vivía con sencillez, pero con propósito. Ricardo escribía cada noche en su cuaderno. Lo llamaba ahora Diario de Gratitud. Ana lo leía a escondidas y un día dejó un mensaje entre las páginas: «Gracias por elegirnos». Él lo encontró al acostarse y lloró como niño. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también entendía que estaba construyendo algo eterno en lo invisible. Una tarde, Elena lo encontró leyendo ese mensaje en el umbral de la casa. «¿Estás bien?», preguntó. Él solo levantó el papel y dijo: «Estoy completo». Elena se sentó a su lado. No hablaron mucho. Se miraron con esa paz que solo tienen quienes se han sostenido en la tormenta. Y mientras las niñas reían de fondo y el horno soltaba su último aroma a pan dulce, Ricardo escribió una última frase en su cuaderno. Tal vez el hogar no sea un techo ni una casa, sino donde alguien te espera sin pedir nada a cambio. Un día, mientras barrían la entrada, María preguntó: «Ricardo, ¿tú y mamá se van a casar algún día?». Ricardo se sonrojó, rió nervioso y miró a Elena. Ella también rió, pero no contestó de inmediato. «¿Y si les dijéramos que ya somos una familia?», respondió con dulzura. Ana frunció el ceño. «Pero falta la fiesta, el vestido, las flores». Ricardo se agachó y les dijo: «Tal vez no tengamos lujos, pero si hay amor, haremos algo bonito, pequeño, pero especial». Y esa misma tarde, empezaron a planear algo íntimo, sincero y lleno de corazón. Elena no quería nada ostentoso, solo deseaba que sus hijas estuvieran felices y que ese día reflejara lo que realmente eran. Ricardo propuso usar el jardín como altar, con flores silvestres y mesas de madera decoradas por los vecinos. Ana hizo invitaciones dibujadas a mano. María pintó un cartel que decía: «Aquí empieza una historia de verdad». Nadie esperaba una boda perfecta, solo algo honesto, algo que dijera: «Aquí hay amor, aquí hay perdón, aquí hay esperanza». La emoción crecía con cada detalle sencillo. El día llegó con cielo despejado y viento suave. Los invitados llegaron con comida, regalos humildes y sonrisas abiertas. Elena vestía un vestido blanco sencillo que una vecina le había prestado. Llevaba flores del patio en el cabello. Ricardo, con camisa limpia y el anillo de madera en el bolsillo, la miró como si fuera la primera vez. Las niñas caminaron al frente, con coronas hechas de ramas. Y cuando se tomaron de las manos frente a todos, no hubo discursos largos, solo una promesa: «Vamos a cuidar esto que construimos». Después del sí, hubo abrazos, comida compartida y música de guitarra.
Alguien sacó fotos con un celular viejo. Otros simplemente lloraban de alegría. Ricardo no podía creerlo. Había estado al borde del abismo y ahora estaba rodeado de luz. Es como despertar de un mal sueño y descubrir que estás en casa, pensó. Elena lo abrazó fuerte mientras las niñas bailaban a su alrededor. El viento soplaba con ternura, y en ese instante no existía pasado ni futuro, solo un presente perfecto. Esa noche, ya sin invitados, con platos vacíos y pies cansados, se sentaron los cuatro bajo las estrellas. Ana se durmió en el regazo de Elena. María le pidió a Ricardo que le contara una historia. Él inventó una, sobre un hombre que lo perdió todo y fue salvado por una familia de luz. María sonrió. «Ese eres tú, ¿verdad?» Él solo asintió. Y ella agregó, «Me gusta más esta versión tuya». No hubo mejor regalo que esas palabras. Ricardo entendió que el amor de esas niñas no era prestado, era suyo. A partir de esa noche, todo cambió sin cambiar tanto. Seguían trabajando en la panadería, arreglando la casa, riendo en la mesa. Pero ahora lo hacían como un todo, como una elección mutua. Ya no había preguntas sin respuesta ni silencios incómodos. Solo una armonía construida con esmero. Ricardo se sentía en paz, por dentro y por fuera. Y en su diario escribió, «Hoy no escribo para entender el dolor, sino para agradecer el amor, y eso lo cambia todo». A veces llegaban visitas nuevas a la panadería, personas que habían leído su historia o escuchado de ella. Algunos venían por pan, otros por consejo, y muchos simplemente por esperanza. Ricardo los recibía con el mismo gesto que un día Elena tuvo con él, una mirada limpia, un vaso de agua y un lugar en la mesa, porque entendía que a veces lo único que alguien necesita es eso, un rincón donde sentirse humano otra vez. Y eso, en esa casa, jamás iba a faltar. Con el paso de los meses, la pequeña panadería se volvió un símbolo en la región. Ya no solo vendían productos, compartían historias. Ricardo creó un espacio en el local donde cada cliente podía dejar una nota anónima de gratitud o esperanza. Al final del mes, colgaban las más emotivas en un mural de madera que llamaron El Rincón de los Milagros. Elena, siempre reservada, lloraba en silencio al leerlas. Algunos relatos eran duros, otros hermosos, pero todos tenían algo en común. Hablaban de segundas oportunidades. Una nota decía, «Hoy comí pan con mi hijo por primera vez en años. Gracias por recordarme lo que es el hogar». Otra, «Después de leer su historia, abracé a mi padre por primera vez». Y otra más, «Pensé en rendirme, pero pasé por aquí y recordé que todavía hay gente buena». Ricardo las guardaba todas en una caja. «Un día, nuestras hijas las leerán y sabrán que el bien se multiplica», decía, porque entendía que lo que habían construido no era solo para ellos, era un faro para muchos. Cierta tarde, llegó una mujer mayor con el rostro cansado y una bolsa vacía. Se sentó en silencio, temblando. Ricardo le sirvió pan y leche sin decir nada. Elena le ofreció una manta. Las niñas le contaron un chiste para hacerla reír. Y ella, entre lágrimas, murmuró, «Pensé que este mundo ya no tenía lugar para mí». Ricardo le sostuvo la mano y respondió, «Este lugar existe precisamente para eso, para quienes creen que ya no caben en ningún lado». Y esa mujer se quedó, encontró consuelo, y luego también ayudó a otros. La casa ya no era solo un hogar, era refugio, era punto de encuentro, era espacio de sanación. Y sin proponérselo, Ricardo y Elena se habían convertido en anfitriones de almas heridas, pero nunca perdieron su esencia. Seguían riendo por tonterías, cenando pan tostado con canela, haciendo tareas con las niñas, regando las plantas. La normalidad no desapareció con el reconocimiento. Al contrario, se volvió más sólida, más consciente, más agradecida, y eso los mantenía con los pies en la tierra. Un día, María llegó con una tarea escolar. Escriban sobre su héroe. Todos pensaron que escribiría sobre algún personaje famoso, pero al final del día, se acercó a Ricardo y le pidió ayuda con las palabras correctas. «¿Sobre quién vas a escribir?», preguntó él. María lo miró y dijo, «Sobre ti».
porque los héroes no siempre usan capa. A veces hacen pan, cargan agua y te dan abrazos cuando más los necesitas. Ricardo no pudo contenerse. La abrazó fuerte, cerrando los ojos. Esa fue su mayor medalla. Esa noche, Elena leyó la redacción con cuidado. Mi héroe se llama Ricardo. No lo encontré en la televisión ni en los libros. Vive en mi casa, me prepara el desayuno, y aunque antes tenía miedo de todo, ahora me enseña a ser valiente. Porque los héroes no son perfectos. Son aquellos que se quedan cuando podrían irse. Elena lloró, Ricardo también, y decidieron en silencio que harían lo posible por estar siempre ahí para sus hijas, con fallas, con dudas, pero con amor constante. Después de acostar a las niñas, salieron al patio y miraron las estrellas. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Elena. Ricardo negó con la cabeza. Solo soñaba con sobrevivir, pero ahora vivo. Ella tomó su mano. El viento soplaba suave, y en ese instante, sin planes, sin promesas exageradas, solo con lo vivido, entendieron que lo que habían construido era real, sencillo, pero eterno, y que no importaba lo que el mañana trajera, siempre tendrían ese rincón, ese pan, ese amor. Una mañana, mientras preparaban el pan, Elena notó que Ricardo estaba pensativo. No era tristeza, pero sí algo que lo rondaba. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Él dudó un momento y dijo: he estado soñando con abrir una escuela chiquita, aquí mismo, para niños que, como yo en algún momento, sienten que no tienen futuro. Elena lo miró con sorpresa, pero sin juicio. ¿Y qué te detiene? Ricardo sonrió con humildad. El miedo y el no saber por dónde empezar. Ella le respondió con firmeza. Lo mismo dijiste cuando llegaste aquí. Y mira todo lo que hicimos. Ese mismo día comenzaron a reunir libros, pizarras viejas, lápices doados por vecinos. Las niñas, emocionadas, pintaron un cartel que decía Escuelita del Alma. El espacio era pequeño, un cuarto vacío al lado de la panadería, pero tenía lo esencial: voluntad, amor y ganas de enseñar. Los primeros niños llegaron tímidos, algunos sin saber leer. Ricardo los recibió con el mismo gesto que a todos: una sonrisa, una silla y un tú puedes. Y con eso bastaba, porque en ese lugar nadie era invisible. Elena organizaba meriendas para los alumnos. María y Ana ayudaban con juegos y cuentos. Poco a poco, los niños iban soltando sus miedos. Empezaban a escribir sus nombres, a sumar, a contar sus historias. Y Ricardo aprendía con ellos. Cada error era una oportunidad, cada duda, una semilla de confianza. Muchos padres se acercaban, agradecidos, otros ofrecían ayuda, aunque fuera en especies. La comunidad creció en torno a esa escuelita, que no tenía lujos, pero sí una base firme: la fe en las personas. Un periodista que los visitó meses atrás volvió para contar esta nueva etapa. Ahora enseñan a leer corazones, escribió. La nota tocó muchos lectores. Llegaron donaciones modestas, voluntarios del pueblo, incluso maestros jubilados que ofrecieron su tiempo. Ricardo no buscaba fama, solo quería que ningún niño pasara por el vacío que él conoció. Y verlos reír, aprender, crecer, era la mayor recompensa. Cada palabra que aprenden es una herida que sana, decía, y lo creía con todo el corazón. Una tarde, al final de la clase, un niño pequeño le entregó a Ricardo un dibujo. Era una casa con muchas ventanas y un sol grande arriba. Aquí quiero vivir cuando sea grande, dijo. Ricardo se agachó, conmovido. ¿Por qué aquí? El niño respondió sin dudar. Porque aquí nadie me grita y todos me abrazan. Esa frase quedó grabada en su alma. No necesitaba grandes edificios ni reconocimientos. Su propósito estaba cumplido cada vez que alguien encontraba refugio en ese pequeño rincón del mundo. Esa noche, mientras guardaban los útiles, Elena le tomó la mano y dijo: «Eres mucho más que un maestro». Él bajó la mirada con humildad. «Tú también», respondió. «Tú eres raíz. Yo solo aprendí a crecer contigo». El silencio entre ellos no era vacío, era lleno de significado. Se sentaron juntos a ver a las niñas dormir, y en ese instante entendieron que estaban sembrando algo que los sobreviviría.
porque educar desde el amor no tiene fin, se propaga, se queda, se hereda. Ricardo escribió una frase en su cuaderno antes de dormir. Hoy enseñé a leer la palabra casa y entendí que la verdadera casa es aquella donde alguien cree en ti. Cerró el cuaderno con una sonrisa y se permitió soñar, no con riquezas ni con glorias pasadas, sino con un mañana donde más niños rieran sin miedo, donde más personas creyeran en sí mismas y donde el amor, una vez más, tuviera la última palabra. Los años pasaron con la calma de quien ya no corre detrás del tiempo. La panadería seguía funcionando, la escuelita crecía con esfuerzo y las niñas se hacían adolescentes. María soñaba con ser escritora y Ana con ser maestra como Ricardo. Elena continuaba firme, sosteniendo todo con amor sereno. Ricardo, ya con canas en la barba, seguía reparando sillas, leyendo cuentos, amasando pan y regalando abrazos. La casa estaba llena de recuerdos, pero también de nuevas historias. No era un museo del pasado, era un taller de futuros posibles. Una mañana, Ricardo sintió un leve dolor en el pecho. No lo dijo de inmediato, pero Elena lo notó. «Vamos al médico», insistió. Y aunque él restó importancia, aceptó por respeto. Los análisis revelaron que debía cuidarse más. «Nada grave si se atiende a tiempo», dijo el doctor. Pero fue un recordatorio de que la vida, aunque plena, también era frágil. Ricardo comenzó a escribir más, no por miedo a irse, sino por deseo de dejar algo. Empezó un nuevo cuaderno, lecciones para cuando ya no esté. Cada noche escribía una carta a cada persona que amaba. A María le hablaba del valor de las palabras, a Ana sobre la paciencia. A Elena le dedicaba páginas enteras de gratitud, admiración y ternura. No había tragedia en su escritura, solo sabiduría de quien vivió en las sombras y aprendió a buscar la luz. No se trata de durar, sino de dejar algo que valga la pena recordar, anotó. Y así, con cada palabra, fue sembrando despedidas suaves, envueltas en cariño. Una tarde, mientras regaba las plantas con Ana, le dijo: «El día que yo ya no esté, quiero que sigas regalando abrazos». Ella frunció el ceño. «No digas eso». Él sonrió. «No porque vaya a pasar mañana, pero quiero que sepas que lo más valioso que puedes dar es tiempo y atención. No lo olvides, mi niña». Ana lo abrazó fuerte, y en ese instante comprendió que su padre no era el hombre que la engendró, sino el que decidió quedarse, y eso lo hacía aún más padre. Elena, por su parte, lo acompañaba con más ternura aún. Le preparaba infusiones, le escondía los dulces, lo hacía reír con historias del pueblo. «No te pongas viejo aún, que todavía no aprendí todo de ti», decía en broma. Ricardo respondía: «Yo tampoco de ti». Y así, entre juegos, cuidados y complicidades, tejían una vejez digna, compartida, sin lujos, pero con amor verdadero. Los vecinos los veían como ejemplo, no por perfección, sino por coherencia, porque vivían lo que predicaban, el poder de elegir amar cada día. Una noche especial, organizaron una cena con todos los que habían sido parte de su historia, exalumnos, vecinos, antiguos voluntarios. Cada uno trajo algo para compartir, y en medio del bullicio, Ricardo tomó la palabra. Este lugar no se construyó con ladrillos, se construyó con abrazos, errores, perdón y segundas oportunidades. Gracias por ser parte. Si alguna vez sienten que no pertenecen en ningún lado, recuerden esta casa, porque aquí siempre hay espacio para un alma cansada. Todos aplaudieron, algunos lloraron, y en esa noche estrellada, rodeado de todos los que ayudó sin buscar nada a cambio, Ricardo entendió que no hacía falta más. No había riquezas, pero sí legado. No había títulos, pero sí respeto. No había fama, pero sí amor. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo. Estoy listo para seguir, sea lo que sea que venga después, ya gané. Y con esa certeza en el alma, volvió a abrazar a Elena como aquel primer día, con gratitud y sin miedo. El último cuaderno de Ricardo quedó sobre la mesa, con la tapa gastada y el título escrito a mano, Donde el alma encuentra hogar. Allí recopiló sus pensamientos finales,
no como despedida, sino como legado. En sus páginas hablaba del valor de la humildad, del poder de una segunda oportunidad y de la magia de los pequeños actos. No había amargura, solo gratitud. Si este libro llega a alguien que esté perdido, solo quiero que sepa que aún puede comenzar de nuevo. Esa era su última enseñanza. Siempre hay camino mientras haya amor. Un amanecer cualquiera, Ricardo no bajó a preparar el pan. Elena subió al cuarto y lo encontró dormido, con una expresión de paz absoluta. En sus manos, el cuaderno abierto y una foto de la familia. No hubo gritos, solo un silencio sagrado. Las niñas llegaron, lo abrazaron, lloraron. Pero no hubo desesperación, porque sabían que su vida no terminaba allí. Estaba en cada receta, en cada historia, en cada niño que sonriera en la escuelita y, sobre todo, en el corazón de cada persona que tocó sin siquiera darse cuenta. El pueblo entero se reunió para despedirlo. No fue un funeral triste. Fue una celebración de luz. Cada quien trajo flores, cartas, recuerdos. Algunos leyeron fragmentos del cuaderno. Otros contaron cómo un gesto suyo les cambió la vida. Las niñas soltaron globos con mensajes al cielo. Y Elena, con voz firme y dulce, dijo: «Ricardo no murió. Se quedó entre nosotros en la forma en que decidimos vivir». Hubo silencio, luego aplausos y luego un canto suave que alguien entonó con guitarra. Era el mismo que él cantaba en la panadería. Pasaron los días y la casa volvió a tener risas, aunque con una ausencia presente. Que Elena seguía fuerte, pero a veces lloraba al doblar su camisa o encontrar una nota perdida. María escribió un cuento inspirado en su historia. Ana se volvió guía en la escuelita, y juntas, cada día, mantenían vivo o que le había ensinado. Elena solía repetir: «El amor verdadero no desaparece, se transforma en raíz». Y era verdad. La vida seguía, diferente, pero llena de sentido, porque Ricardo había dejado el alma sembrada en cada rincón. Un día, un joven golpeó la puerta de la panadería. Cansado, con hambre, sin rumbo. Ana lo miró y, sin decir nada, le sirvió pan y agua. «Puedes quedarte un rato si lo necesitas», dijo. El joven bajó la cabeza, agradecido. María le trajo una manta. Elena, desde la cocina, observó todo con lágrimas en los ojos. No eran solo sus hijas actuando, era Ricardo hablando a través de ellas, y entonces entendió que el ciclo seguía, que cada alma que encuentra hogar, tarde o temprano se vuelve hogar para otra. La escuelita se amplió. El Rincón de los Milagros siguió creciendo. Nuevas generaciones llegaron. El nombre de Ricardo estaba en una placa, pero más que eso, estaba en el ejemplo vivo. Era el susurro que decía: «Sí se puede empezar de nuevo». Era la certeza de que nadie es irrecuperable, de que un acto de bondad puede salvar una vida, de que las almas, cuando se encuentran con el amor, sanan, florecen y guían a otras. Y así, su historia se volvió muchas historias. Nunca terminó, solo se multiplicó. Y cada vez que alguien preguntaba quién fue Ricardo Mendoza, la respuesta era siempre la misma. Fue el hombre que llegó con las manos vacías y se fue dejando corazones llenos. No dejó riquezas, ni herencias materiales, pero dejó lo más valioso, un ejemplo eterno de que el amor puede reconstruir lo que parecía perdido. Y en esa casa sencilla, donde una vez solo había silencio, hoy hay música, libros, niños y sobre todo, calor. Porque allí, sin duda alguna, el alma encontró hogar.